Recuerdo haber escuchado golpes secos y violentos contra la puerta de la sala principal. Ese sonido fue arrancándome de cualquier intento de sueño que pude tener. Mis padres, fue lo primero que pensé. Abrí los ojos de golpe. Me puse de pie tan rápido como el cuerpo me lo permitió y corrí hacia la puerta, esperando que fueran ellos quienes estuvieran del otro lado de ese pedazo de madera. Pero antes de tomar la manija, me detuve. Me asomé con cuidado por la ventana para asegurarme de que fueran ellos. La emoción duró apenas unos segundos, y se transformó en una punzada de decepción. No eran mis padres. Era el vecino. Golpeaba la puerta desesperadamente, una y otra vez. Se veía exaltado, agotado, con la voz quebrada mientras preguntaba si había alguien en la casa. Cada golpe era más fuerte que el anterior. Nunca me había agradado ese hombre. Así que solo lo observé con frialdad esperando a que se vaya. Pero de pronto noté que alguien se acercaba a su espalda. Al principio solo parecía una silueta. Una persona. Caminaba despacio, con la cabeza baja. No podía distinguir su rostro, pero avanzaba cada vez más cerca, y el anciano seguía sin notarlo. Sabía lo que iba a pasar y sabía que podía evitarlo. Pude abrir la puerta y dejarlo entrar, pero no lo hice. Imaginé que aquella persona estaba infectada, como los que había visto el día anterior, pero no se comportaba igual. No era salvaje ni violento. Por el contrario, se movía despacio y torpe, como si su cuerpo apenas le respondiera. Finalmente alcanzó a mi vecino, lo sujetó con fuerza de los hombros y lo atrajo hacia sí, acercando el rostro a su cuello. Desde la ventana pude ver cómo abría la boca de una forma antinatural, inhumana, revelando esos dientes sucios, torcidos y carcomidos. Lanzó una mordida limpia y profunda, que el anciano gritó con desesperación. Unos gritos crudos, llenos de terror y miedo. Esa cosa, se lo estaba comiendo vivo. Nunca antes había escuchado algo así. Jamás. Eran alaridos que atravesaban la piel y se clavaban directo en el pecho. Mi cuerpo reaccionó solo. La piel se me erizó por completo y aparté la mirada de la ventanilla. Quería huir, alejarme de ahí e irme a mi habitación, pero ni siquiera podía moverme. Sentía que el más mínimo ruido sería suficiente para atraerlo, para que esa cosa volteara hacia mi casa. Y aunque probablemente no podría entrar, era mejor prevenir. Así que solo me quedé ahí quieto, conteniendo incluso la respiración. Escuché los gritos de agonía durante largos segundos, hasta que, de pronto, no se escuchó nada, solo silencio. No sé cuánto tiempo pasó, quizá una hora. O tal vez más. No quería moverme. Pero al final lo hice. El morbo y la curiosidad me llamaban desde la ventana, y cedí. Así que miré. Donde se suponía que debía estar mi vecino, solo quedaban restos. Su cuerpo estaba completamente destrozado. La cabeza estaba separada del cuello, como si hubiera sido arrancada con bastante facilidad. La mitad de su rostro estaba carcomida. Uno de sus ojos descansaba en el suelo, observando nada. El cuerpo estaba unos metros más allá, como si alguien lo hubiera arrastrado sin cuidado. El estómago, abierto con las vísceras expuestas. La sangre era tanta que por un instante pareció irreal. Era tan roja y brillante. Sentí un nudo cerrarse en mi estómago y muchas ganas de vomitar. Pero no pude. Mi cuerpo simplemente se negó. Me aparté de la puerta y caminé rápido hasta el baño. Me encerré ahí por unos instantes, permaneciendo inmóvil y respirando con dificultad, hasta que poco a poco logré calmarme. Me lavé la cara, y después me di un baño, como si el agua pudiera borrar lo que había visto. Cuando salí, tomé el teléfono otra vez. Volví a marcar a mis padres pero nuevamente nada. Encendí el televisor, buscando respuestas o algo nuevo. Pero solo estaba el noticiario, el mismo de anoche. Retransmitido. Aunque al parecer, después de que me fui a dormir, las noticias continuaron. Básicamente era más de lo mismo. Alertas constantes. Voces repitiendo que debíamos quedarnos en casa y que no saliéramos. Que esperáramos. La única diferencia era que ahora hablaban de números más altos. Los contagios seguían aumentando. Transmitían imágenes de distintos puntos del país. Calles tomadas por el caos, personas infectadas atacando a otras sin control. Escenas que parecían sacadas de una película, pero que estaban pasando aquí. Cuando el noticiario terminaba, simplemente volvía a empezar. El mismo mensaje con las mismas imágenes. Una y otra vez. Apagué el televisor y revisé las redes sociales. Ahí había más información, o al menos eso parecía. Todo era confuso y contradictorio, difícil de creer. Entre lo que encontré, publicaciones asegurando que era el fin del mundo. Reportes de infecciones en más países fuera de México.
Algunos mencionaban brotes cerca del continente asiático. Decían que Estados Unidos había cerrado completamente sus fronteras y puesto al país entero en máxima alerta para evitar la propagación. Lo mismo supuestamente habían hecho Japón, Rusia y otras naciones. Circulaban rumores sobre un acuerdo internacional para bombardear los países más afectados, alegando que la infección avanzaba demasiado rápido como para contenerla. Otros señalaban directamente al presidente de Estados Unidos como el culpable de todo. Se hablaba de conspiraciones, de decisiones mal tomadas, incluso de una posible revocación de su mandato. Entre el caos, aparecían cosas aún más absurdas. Avistamientos de objetos voladores no identificados. Vídeos borrosos con luces en el cielo. Y luego estaban las mutaciones. Fotos de supuestos infectados con apariencias distintas. Cambios físicos y comportamientos anormales. Entre todo eso, un video destacaba más que los demás. Provenía de México, de mi ciudad. En él se veía a una persona infectada moviéndose a una velocidad imposible, escalando edificios como si la gravedad no existiera. Me pareció algo absurdo, o al menos quería pensar eso, de lo contrario sería bastante aterrador. Decidí mejor cerrar la aplicación. No sabía qué era verdad o qué creer. Pero algo estaba claro, esta mierda apenas estaba comenzando. Solo habían pasado unas horas desde ayer y todo ya era un completo desastre. Aún así, nada de lo que circulaba en redes parecía realmente confiable. Después de todo, las redes sociales nunca lo son. ¿Pero qué más podía hacer? Dejé el celular a un lado y me acerqué a la puerta principal a observar por la ventana. El cuerpo de mi vecino seguía ahí, completamente despedazado. Había sangre por todo el barandal, como si alguien hubiera reventado un globo lleno de pintura roja. Alcancé a ver un poco más de la calle. Manchas oscuras sobre el pavimento, algunos cuerpos inmóviles, objetos tirados sin orden. Varias casas tenían las puertas y ventanas dañadas, como si hubieran sido vandalizadas. No entendía cómo todo había cambiado tan rápido en una sola noche. Desde mi posición no podía ver mucho más. Así que mejor rodeé la casa y subí al techo por la parte trasera. Avancé con cuidado. Me agaché y me cubrí tras un pequeño muro, lo suficiente para observar sin exponerme, sin que algo, o alguien, pudiera verme. Desde arriba, el panorama era aún peor. Autos estrellados y volcados sobre el pavimento. Cuerpos y extremidades humanas esparcidas por el suelo, tratados como basura. Más puertas forzadas y ventanas rotas. Tal vez algún vecino se había infectado y había destruido su propia casa desde dentro. Aún así, no todo estaba vacío. En algunas casas vi movimiento. Personas asomadas detrás de las ventanas. Se veían asustados y temerosos de salir. Solo estaban observando, igual que yo. La mayoría de la gente que vivía a mi alrededor, eran de la tercera edad. Personas acostumbradas al silencio y a la rutina. Gente de mi edad casi nunca aparecía por estos rumbos, salvo algunos fines de semana, cuando llegaban familiares de visita. Nadie salió de sus casas. Permanecieron encerrados. De no haber visto a algunos asomándose entre las cortinas, habría pensado que estaba completamente solo en toda la cuadra. Si hubiera gente de mi edad, habría sido distinto. Somos imprudentes e impulsivos. Alguien ya estaría caminando por la calle, grabando con el celular o gritando por ayuda. Vivía en una colonia cercana a un cerro. No en lo más alto, como muchos creen, pero lo suficiente para tener una vista privilegiada. Desde el techo de mi casa podía observar las viviendas que se extendían cuesta abajo, y más allá, la gran ciudad. Sabía que, con unos binoculares o algo similar, podría ver con claridad lo que estaba ocurriendo ahí abajo. Y por primera vez, esa vista que siempre me había gustado, me dio miedo. Helicópteros comenzaron a sobrevolar la colonia, mezclándose con el eco seco de disparos y gritos que parecían venir a lo lejos. El ruido era ensordecedor. Pero poco a poco, se fueron alejando, dirigiéndose hacia las casas ubicadas más arriba de la mía, como si arrastrara todo con él. A lo lejos distinguía varios infectados avanzando en esta dirección. Entre ellos, personas que corrían sin rumbo, intentando huir de ellos. No entendía de dónde habían salido tantos, pero se acumulaban, formando lentamente una horda. Todo indicaba que seguían al helicóptero, atraídos por el estruendo de sus hélices. Me tiré al suelo intentando no hacer ruido, observando en silencio mientras se acercaban. Caminaban despacio, como si el peso de sus propios cuerpos los venciera. Tenían la mirada vacía. Muchos se notaban gravemente heridos, con mordidas abiertas, puñaladas, algunos incluso sin extremidades, y aún así seguían avanzando, como si el dolor ya no existiera.
Solo caminaban, guiándose por el ruido. Su piel estaba cubierta de manchas oscuras, y una especie de vena negra recorría sus cuerpos. Podía verla claramente en brazos, piernas y alrededor del cuello, como si algo corrupto se extendiera bajo la piel. Entre ellos había un par que no presentaban esas venas ni las manchas. Caminaban de una forma más normal, aunque tambaleándose. Parecía que olfateaban algo. Mi corazón se detuvo por un instante, al pensar que girarían la cabeza en mi dirección y alertarían al resto, haciendo que la horda se abalanzara sobre mi casa. Pero no ocurrió. Simplemente siguieron avanzando. Pero ver a tantos juntos era profundamente aterrador. Pasaron un par de minutos antes de que se fueran, o al menos antes de que dejara de escuchar el arrastre de sus pisadas y los gruñidos apagados que dejaban a su paso. No me detuve a pensarlo. Bajé del techo lo más rápido que pude y comencé a asegurar puertas y ventanas, reforzándolas con lo que encontré en el patio. Tablas, muebles viejos, cualquier cosa que pudiera servir. Por ahora, quedarme en casa parecía la mejor opción. Aún así, mis padres no dejaban de preocuparme. Llamé una y otra vez, les dejé mensajes, pero nunca hubo respuesta. El silencio del otro lado del teléfono era peor que cualquier ruido afuera. Metí a mis gatas dentro de la casa y cerré todo. Preparé también una forma de subir al techo más rápido, por si esa terminaba siendo mi única vía de escape. Esto ya era serio. No se veía rastro alguno de autoridad que pudiera controlar la situación. Esas cosas, ya no eran personas. No hablaban, no razonaban, ni siquiera parecían conscientes. Dudo mucho que alguien pueda hacerse cargo de esto. Las cosas no van a volver a ser como antes. Y así pasaron 4 días. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ninguna señal en la televisión. Solo quedaban las redes sociales. Al parecer, aquello que infectaba a las personas había logrado cruzar fronteras y llegar a otras partes del mundo, esparciéndose con una rapidez imposible de contener. Pero distinguir la verdad se volvió casi un reto. Las noticias falsas y los rumores se mezclaban sin control, desde la supuesta muerte del presidente de México, hasta historias sobre más mutaciones en los infectados. Incluso en medio de la catástrofe, la gente no dejaba de inventar teorías o de bromear con la situación. Según lo que alcancé a leer, México había pedido ayuda a otros países, pero tras la presunta muerte del presidente, decidieron abandonarnos. Un caso perdido. Después de eso, ya no pude volver a entrar a redes sociales. Tal vez estaban saturadas, o quizá algo más había terminado por cortar el acceso. Sea lo que fuera, el mundo, tal como lo conocía, comenzaba a desaparecer también de la pantalla. Con todo esto, comencé a sentir que me estaba volviendo loco por estar encerrado. No hacía gran cosa, solo esperar a que todo mejorara ya que mis padres regresaran. Pero eso nunca pasó. Jamás contestaron mis llamadas. No tenía idea de qué es lo que podía hacer ante esta situación. Por otro lado, las noches eran un infierno. Era cuando más ruido había, cuando más infectados parecían deambular por la zona. Gritos lejanos, disparos, todo se mezclaba en un ambiente aterrador. Lo único que podía hacer era taparme los oídos con música e intentar dormir, aunque casi nunca lo lograba. Llegó el 5.º día. Cada vez que despertaba me quedaba mirando fijamente el techo, sin moverme, esperando que todo hubiera sido solo una pesadilla. Pensando que en cualquier momento mi madre me llamaría para avisarme que la comida ya estaba lista. Pero no. En lugar de eso, lo único que escuchaba eran helicópteros rondando la colonia. No podía quedarme más tiempo aquí. Tenía que hacer algo, o de lo contrario terminaría perdiendo la razón. Ya lo había decidido, iría por mis padres. Quizás suene estúpido, sé que podría morir, pero no puedo seguir aquí, sin hacer nada, dándole vueltas a la cabeza. Necesito saber si están bien, o si no lo están. Pero necesito saber algo. Me senté en la cama con una taza de café entre las manos y me puse a pensar. Respiré hondo. Bien. Era evidente que tendría que enfrentarme a esas cosas tarde o temprano, al menos si quería salir de aquí. Así que debía deshacerme del miedo de una forma u otra. Y para lograrlo, tendría que enfrentarme, aunque fuera a uno solo. Hacía mucho tiempo que no me peleaba ni agredía a nadie. Desde la secundaria, diría yo. Nunca me gustó pelear, pero no por miedo a que me lastimaran, sino por el temor de lastimar a otros. El ser humano es tan frágil que basta un golpe mal dado, ya sea por alguien más o por un simple accidente, para que todo termine ahí. Comencé a buscar por la casa cualquier cosa que pudiera servirme como arma o defensa.
Y esto fue lo que logré reunir: un machete, 3 martillos, un bate de béisbol y varios cuchillos de cocina. De todos ellos, solo me quedé con 3. Eran los más resistentes y, además, eran míos. Yo mismo los había comprado por su buena calidad. 2 cuchillos grandes multiusos y uno pequeño para cortar vegetales. Serviría. Si algo había aprendido de las películas y los videojuegos, era que las armas punzantes y filosas eran las más efectivas en el combate cuerpo a cuerpo. El bate de béisbol era pesado. Contra una persona, estoy seguro de que podría causarle un daño grave, pero esas cosas no parecían sentir dolor, así que lo descarté. Antes de salir, me puse varias prendas de manga larga. Amarré pedazos de cartón a mis antebrazos y los envolví con más ropa, improvisando una especie de protección. Si una de esas cosas se te abalanza, por instinto levantas las manos o los brazos para defenderte. No quería cometer ese error sin protección. Tomé primero el machete. Sentía que sería el arma más eficaz pues tenía un filo excelente. Lo usaba con frecuencia para cortar hierba y ramas en el patio, así que siempre me aseguraba de mantenerlo bien afilado. Lo mismo hacía con mis cuchillos. Había un par de infectados cerca de mi casa. El más cercano estaba en la casa de enfrente. Permanecía inmóvil, mirando a la nada, dándome la espalda. Estaba muy nervioso. Inhalé y exhalé varias veces para tranquilizarme. Salí de mi casa, cruzando el cuerpo despedazado de mi vecino, que ya desprendía un olor intenso a putrefacción. Avancé lentamente, acercándome al infectado en absoluto silencio. Por suerte para mí, estaba desprevenido y no parecía notar mi presencia. No intentaría abalanzarse sobre mí, todavía. Pero no podía evitar sentirme nervioso. Nunca fui una persona agresiva, al contrario de lo que muchos creían por mi expresión seria, siempre fui paciente. Solo recurría a la violencia cuando realmente me llevaban al límite, y eso ya era decir mucho. A lo largo de mi vida conocí gente que parecía llevar un letrero en la frente con la frase «Soy un imbécil así que golpéame, por favor», y aún así yo nadaba en la paciencia. Pero esto era diferente. No era ningún ingenuo y lo entendía perfectamente. No siempre fui así. De niño era agresivo e impaciente. Hice cosas de las que no me enorgullezco y quizá, de alguna forma, he intentado compensarlas con mis actos, como si eso pudiera equilibrar lo que alguna vez fui. Por eso sabía que, una vez que tocas fondo, es muy difícil volver a ser el mismo. Creo que lo que realmente me aterraba no era matarlo, sino convertirme otra vez en esa persona repugnante que fui. Mierda. Sueno como todo un emo incomprendido. Apreté con fuerza el mango del machete mientras el infectado seguía sin notar que yo estaba detrás de él. Quería hacerlo, pero sentía como si una barrera invisible me impidiera cruzar esa línea. Respiraba cada vez más rápido, sintiendo el pecho pesado, hasta que simplemente actué. La hoja del machete atravesó su cuello como si fuera mantequilla. La sangre brotó de inmediato y su cuerpo se desplomó sin resistencia. La cabeza cayó al suelo en un golpe seco, rodando hasta quedar a mis pies. Retrocedí, sobresaltado. Era demasiado intenso para alguien que no estaba acostumbrado a ver algo así. Por un instante, incluso parecía que esto no estaba sucediendo, como si lo estuviera imaginando. Di media vuelta y caminé en dirección a mi casa. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí la piel erizarse por completo. El miedo seguía ahí, solo que ahora tenía otra forma. Regresé a mi casa para tomar un respiro. Necesitaba procesar lo que acababa de hacer. Sabía por qué lo hacía. Tenía que perder el miedo y más importante aún, tenía que ir por mis padres. Si no daba este paso, no podría moverme de aquí. Intenté tranquilizarme una vez más y cuando por fin lo logré, salí de nuevo con el machete en la mano. Había otro infectado dándome la espalda, a unas cuantas casas del primero. Me acerqué en silencio, apreté con fuerza el mango del machete, como si intentara infundirme valor, y esta vez le corté el cuello sin dudarlo. La escena seguía siendo dura, pero ya no tanto como la primera vez. Fuera de eso, sentí una extraña satisfacción al comprobar el filo de mi arma. Entonces, otro infectado me vio y comenzó a acercarse. Atacar a alguien inmóvil es muy distinto a enfrentarse a alguien en movimiento. Aunque era lento, no sabía dónde golpear. ¿Debía ir directo a la cabeza? ¿Derribarlo y rematarlo en el suelo? El infectado se acercaba cada vez más mientras yo retrocedía. Me había congelado. No sabía qué hacer. ¿Y si estaba vivo? Esa pregunta me golpeó como una ráfaga de aire frío. ¿No podía estarlo, o sí? Es decir, la persona que alguna vez fue, ¿seguía ahí dentro? ¿Un ser humano consciente atrapado en ese cuerpo?
Mi corazón latía cada vez con más fuerza. Estaba demasiado cerca. ¿Estás bien?, pregunté, pero no hubo respuesta. Solo gruñidos. Oye, si me escuchas, mueve la cabeza o detente, dije casi gritando. Fue inútil. El infectado siguió avanzando sin detenerse. Le pateé la pierna, haciéndolo caer de rodillas, y de inmediato corté su cuello. Parecía que ese método funcionaba para eliminarlos. Pero aún no había terminado. 2 gruñidos a mi espalda hicieron que la piel se me erizara por completo. Así que me giré de golpe. Había 2 infectados más avanzando hacia mí. El primero extendió los brazos para intentar agarrarme. Yo solo deslicé la hoja del machete por su cabeza. Su cuerpo cayó al suelo al instante, salpicándome con sangre espesa y maloliente. Puta madre, qué asco. Podía ver parte de su cerebro asomando desde aquella cabeza podrida. El olor era nauseabundo. Al segundo infectado le pateé la pierna, haciéndolo caer de rodillas, y volví a patearlo hasta que quedó tendido en el suelo. Pero no lo maté. Estaba tan asqueado que simplemente regresé a mi casa a lavarme, dejándolo ahí, retorciéndose en el piso. Eso había sido demasiado intenso para un primer día. Y además, increíblemente estúpido. ¿Estás bien?, ¿cómo se me ocurrió preguntar semejante idiotez después de haber macheteado a 2 de ellos? Hubiera sido más lógico decir, ¿te molesta si te parto la cabeza en 2? Era obvio que ya no eran personas, pero, no lo sé. No es algo que esté completamente comprobado. Tal vez, en el fondo, sigan siendo humanos. Esa idea me revolvía el estómago. Y entonces otra pregunta se abrió paso en mi mente. Si uno de ellos me muerde, ¿qué pasará conmigo? ¿Moriré? ¿O quedaré atrapado dentro de un cuerpo enfermo, consciente, sin poder hacer nada? Mierda. Aún quedaba algo de tiempo antes de que anocheciera. Después de limpiar la sangre de mi cuerpo, volví a salir, esta vez usando las otras armas. Tanto el martillo como el cuchillo tenían un alcance mucho más corto, así que debía acercarme demasiado a los infectados para matarlos. Y sí, tenía que perforar o destrozarles la cabeza. Poco a poco, empecé a notar que me estaba acostumbrando. Cada vez resultaba más fácil matar a esas cosas. O al menos, los nervios y el miedo ya no eran tan intensos. Pero no me gustaba. Era difícil de explicar, pero sentía como si estuviera pisoteando mi propia humanidad. Me sentía extraño. Alterado, pero al mismo tiempo tranquilo. Como si supiera que todo esto me pasaría factura más tarde, cuando intentara dormir y las pesadillas vinieran a cobrar lo suyo. Sin darme cuenta, las horas pasaron volando. Hoy no sería buena idea ir a buscar a mis padres. Tendría que esperar hasta mañana y reunir lo necesario. Regresé a casa. Me di una ducha larga y cené algo sencillo. El cuerpo me pesaba después de todo lo que había pasado. Necesitaba descansar, o al menos intentarlo. Muy probablemente el día siguiente sería aún más pesado. Logré despertar temprano, aunque, siendo honesto, casi no dormí. Pasé la noche dándole vueltas a lo ocurrido. Las imágenes de los infectados y la sangre derramada se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un disco rayado. Para las 7 de la mañana ya estaba listo. La casa de mi tía quedaba a unos 30 minutos en camión, así que a pie serían, como mucho, un par de horas. El camino no era difícil de recordar. Prácticamente no tenía curvas. Tomé la mochila más grande que encontré. Guardé un cambio de ropa, algunas cosas que podrían ser útiles y toda la comida enlatada que tenía, aunque no era mucha. Aún no habíamos ido al súper a surtir. Una lata de atún, una de sardinas, 2 bolsas de papas fritas, 2 barras de chocolate, un paquete de galletas horneadas, 2 botellas de agua, un refresco y una bebida energizante. En el refrigerador dejé solo unas cuantas verduras a medio comer, tortillas y leche. Los guisos que había preparado fueron lo que estuve comiendo esos días. La comida seca que necesitaba preparación, como arroz o pasta, la dejé ahí. No era como si llevara una cocina portátil. Me puse unos jeans negros y unas botas del mismo tono. Parecían botas de combate, aunque siendo honesto se veían más rockeras que militares, pero aún así eran cómodas. Elegí una playera verde militar de manga larga. Hacía bastante calor para llevarla puesta, pero ya ni modo. Me coloqué el cinturón de herramientas que pertenecía a mi padre. Ahí llevaba el martillo y el machete. Uno de los cuchillos de cocina lo guardé en una bolsa de la mochila, cerca de la espalda, para poder sacarlo rápido en caso de emergencia. El cuchillo pequeño lo escondí dentro de una de mis botas, y el otro quedó también en la mochila. Coloqué cartones reforzados con prendas en mis antebrazos, simulando unos protectores.
Había logrado hacer un diseño desmontable. Era totalmente improvisado, nada de lo que sentirse orgulloso, pero cumplía su función. También amarré una chamarra a la mochila por si acaso. Ya tenía casi todo listo para irme, pero antes salí al patio. Coloqué el tazón de comida para mis 2 gatas. Después de lo ocurrido, había decidido meterlas a la casa, pero ahora que me iría, pensé que quizás sería mejor dejarlas en el patio y no encerradas. Les serví bastante comida y llené bien los recipientes de agua. Dejé también una bolsa de croquetas a su alcance. Si se acababa lo del plato, podrían olfatearla y romperla por su cuenta. Cerré la puerta sabiendo que no había forma de explicarles por qué me iba, ni cuándo volvería. Me entristecía dejarlas ahí. No sabía si regresaría o lo que pudiera pasarme. Al final, más que mascotas, eran mi familia. La única que tenía aquí, probablemente. Sabía que estarían mejor en casa que llevándolas conmigo. Siempre estaban jugando, cazaban por instinto y, además, el patio no era un espacio cerrado. Podían subir al techo, moverse a donde quisieran. Casi siempre las encontraba ahí, sentadas al sol, jugando o acechando aves. Pero no podía evitar sentir una tristeza enorme. De verdad no quería dejarlas. Me quedé un rato jugando con ellas. Sus ronroneos eran como una caricia al alma, algo que me hacía sentir bien, que me tranquilizaba. Cuando terminé caminé hacia la puerta, y antes de irme, volteé a verlas por última vez. Adiós, lo siento mucho por dejarlas aquí. Ellas me miraron por un segundo con esos enormes ojos verdes, como si entendieran exactamente lo que estaba diciendo. Antes de salir, dejé una nota para mis padres sobre la mesa. Les decía que había ido a buscarlos y que me llamaran en caso de haber regresado antes que yo. Dejé un celular completamente cargado encima de la nota. Esperaba que encontraran esto. Abrí la puerta de mi casa y salí. El aire estaba fresco y una ligera brisa recorría la calle. Aún era temprano. El sol no había salido del todo. Tenía que apurarme, o al menos avanzar lo más posible antes de que la temperatura subiera. No vi señales de mis vecinos ni de ninguna otra persona viva. Para ser honesto, nunca me llevé bien con ellos. Mi madre era todo lo contrario, sociable, amable con todos. Yo no. Así que ir a pedir ayuda, en caso de que hubiera alguien, no era una opción. Sin mencionar que dudaba mucho que siquiera abrieran la puerta. Comencé a avanzar por las calles vacías. Sobre mi cabeza, nuevamente los helicópteros cruzaban el cielo, pero esta vez en dirección a la ciudad. Últimamente se había vuelto algo habitual escucharlos sobrevolar la zona. Supongo que desde el aire era más seguro que estar aquí abajo. La ciudad, probablemente estaba hecha un infierno. Dudo tener que ir hacia allá. El camino fue relativamente tranquilo, claro, si se excluye todo el desmadre que había en las calles. Había pocos infectados y preferí evitar el contacto con ellos de ser posible. Conforme avanzaba, cada vez parecía haber más gente. Veía a personas encerradas, observando desde las ventanas como simples espectadores. Otras estaban en los techos, vigilando. Algunos pocos, cuando no había infectados cerca, salían a reforzar puertas y ventanas con lo que encontraban. Recuerdo que un señor mayor, de aspecto dudoso, se me acercó y me dijo que si me dirigía a la carretera era hombre muerto. Que estaba llena de borrachos, así les llamaba él. Lo ignoré y seguí caminando. No tenía la realidad alterada. Sabía perfectamente que habría infectados. No esperaba que todo estuviera vacío. Pero al menos sus palabras me sirvieron como recordatorio. La carretera sería mucho más peligrosa. Era una zona abierta, expuesta, muy distinta a una colonia. Seguí avanzando hasta llegar al túnel por el que había pasado el otro día. Había varios cuerpos en el suelo y el olor era insoportable. Fuera lo que fuera ese virus, aceleraba la putrefacción de una manera antinatural. Recordé al sujeto que había atacado a la mujer el otro día. Tenía manchas negras en la piel. Era como si su cuerpo hubiera empezado a morir antes de dejar de moverse. Apenas habían pasado unos minutos desde que estaba bien. No podía evitar preguntarme que en caso de ser mordido, quizás yo también me convertiría en un instante. Me adentré más en el túnel donde seguían apareciendo autos estrellados y volcados. En uno de ellos, una familia entera estaba infectada, atrapada por los cinturones de seguridad. Los papás no parecían mayores de 30 años. En el asiento trasero, una niña pequeña, de unos 4 años, con el cráneo ensangrentado, gruñía violentamente al verme. La miré en silencio. Sentí una tristeza pesada, difícil de describir. Debajo del auto se arrastraba lo que parecía ser un oficial de policía. Ya estaba infectado y apenas se le reconocía el rostro.
Era el mismo oficial que me había detenido días atrás. Pensar que, si me hubiera quedado ahí por alguna razón, habría terminado igual. Le clavé uno de mis cuchillos en el cráneo. Y su cuerpo dejó de moverse. Llevaba una pistola enfundada en el cinturón. Al parecer, nunca logró usarla. La tomé y revisé su cuerpo. Encontré 2 cargadores que decidí llevarme. Honestamente, no sabía usar armas de fuego, pero supuse que aprendería sobre la marcha. Quizá era más fácil de lo que parecía. Había unos cuantos oficiales más, así que hice lo mismo con ellos y tomé los cargadores que aún llevaban. Uno de ellos tenía un arma distinta, igual era una pistola pero parecía otro modelo. Da igual, decidí quedármela. Guardé todo en la mochila junto con algunas cajas de munición. Seguí caminando hasta llegar a la carretera principal. Aquí tendría que ser mucho más cuidadoso. Había demasiados edificios alrededor. En cualquiera de ellos podrían esconderse cientos de esas cosas. La verdad es que no tenía idea de qué tan rápido se había propagado la infección, ni cuánta gente seguiría resguardada. Caminé por la acera, intentando pasar desapercibido ante cualquier cosa. Muchos edificios y tiendas estaban dañados. Los carros permanecían detenidos en largas filas, como si el tráfico se hubiera congelado en el tiempo. Algunos parecían haber chocado. Cuerpos de infectados permanecían atrapados dentro de varios autos. Autobuses vacíos y ambulancias manchadas de sangre se sumaban conforme avanzaba. Todo estaba envuelto en un silencio que daba miedo. Antes solía decir que me gustaba el silencio. Me encerraba en mi cuarto cuando no había nadie, o disfrutaba las noches cuando todos dormían y, en teoría, todo era más tranquilo. Pero incluso entonces siempre había algún sonido de fondo. Autos pasando a lo lejos, vecinos platicando o riendo, el tren avanzando a kilómetros de distancia, o esos malditos grillos. Esto era distinto. El ambiente estaba completamente muerto. Solo escuchaba mis propios pasos al avanzar, las pequeñas ráfagas de viento y mi respiración, que intentaba controlar, con la absurda sensación de que alguien podría oírme desde kilómetros de distancia. Había algunos infectados en la acera de enfrente, hurgando dentro de edificios vandalizados, como si buscaran a alguien ahí dentro. Otros avanzaban lentamente a cientos de metros de distancia. Sabía que desde tan lejos no podían verme. Mientras me acercaba, vi que justo frente a mí, detrás de un auto, había 2 infectados devorando un cuerpo. Parecía reciente. Decidí rodearlos y no interrumpir su festín. El pavimento a mi alrededor estaba cubierto de vidrios rotos. Intenté esquivarlos para no hacer ruido, moviéndome con cuidado. Pero en un descuido pisé uno. El crujido sonó demasiado fuerte. Mucho más de lo que debería. Ambos rostros se giraron lentamente hacia mí. Sentí como la piel se me erizaba al instante. De pronto, el sonido de unos cristales rompiéndose resonó violentamente en toda la calle. Fue como cuando estás despierto de noche y no quieres despertar a tus padres, pero aún así tu torpeza hace que algo se caiga al piso y el estruendo parece recorrer toda la casa. De una tienda de conveniencia comenzaron a salir infectados. Muchos. Personas que, al parecer, habían quedado encerradas ahí dentro. No sé cómo no los vi antes. Los cristales de la puerta ya estaban destrozados y avanzaban lentamente hacia mí. Al mismo tiempo, los infectados que estaban almorzando y otros que se encontraban a lo lejos ya me habían detectado. No se me ocurrió nada más que avanzar y correr. No iba a regresar por donde había venido, y los laterales no los conocía bien. Podría meterme en un callejón sin salida y ese sería mi fin. Frente a mí había un par de infectados que ya se habían percatado de mi presencia, pero eran lentos. Pude rodearlos sin demasiada dificultad. Después de unos segundos dejé de correr y comencé a trotar. Si seguía así, me agotaría muy rápido sin siquiera tener un plan. Tenía que pensar. Mientras avanzaba, veía cada vez a más de ellos y comenzaban a seguirme. A este ritmo terminaría arrastrando a una horda completa detrás de mí. Si continuaba, acabaría exhausto y sin un lugar a donde huir. Meterme a un edificio no era opción. Tampoco a una tienda pequeña. Al menos no si me seguían. Solo quedaría atrapado, y tarde o temprano lograrían entrar. O los perdía, o los mataba. Aún estaban a cierta distancia, pero cada vez salían más entre los edificios. Entonces decidí girar en una esquina, perdiéndolos de vista por un momento. Solo un momento. A unos cuantos metros distinguí otra tienda de conveniencia. Estaba cerrada, con las cortinas metálicas completamente abajo. A su costado había una de esas camionetas de carga, seguramente de algún proveedor. Una idea cruzó por mi mente. Podía subir al techo y esperar a que la horda siguiera avanzando.
No era una buena opción, pero era la única que tenía. Corrí tan rápido como pude hasta la camioneta. Me subí al cofre y desde ahí escalé a la caja. El techo aún quedaba algo lejos, así que tomé aire y salté, mal. Caí de lleno en la orilla, el golpe me sacó todo el aire y sentí un dolor seco recorrerme el pecho. Por puro instinto logré sujetarme con brazos y piernas. Subir fue un milagro. De no ser por los protectores, me habría destrozado los brazos. Terminé tirado en el suelo, jadeando sin control. ¡Qué pésima condición tengo! Me reproché en silencio. Respiraba como un loco, hasta que poco a poco intenté calmarme. Me vieron dar la vuelta, pero no saben dónde estoy, me repetí. Permanecí inmóvil, sin mover un solo músculo, como si el más mínimo sonido pudiera delatarme. Entonces los escuché, pasos arrastrándose acompañados de gruñidos. Estaban cerca. Al principio pensé que pasarían de largo, pero no lo hicieron. Sabían que estaba ahí. Me quedé tumbado, con la mano aferrada al mango del machete. Mi cuerpo comenzó a temblar. No sabía si por el miedo o porque mi mente empezaba a traicionarme. Empecé a sobrepensar todo y entrar en pánico. ¿Y si me tenían rodeado? Estoy a salvo aquí arriba, ¿verdad? Recordé aquel video del infectado que escalaba casas y techos como si nada. Giré la cabeza, esperando que en cualquier momento alguno asomara por el borde. Seguía tenso, tembloroso, pero no solté el machete ni un segundo. Fue entonces cuando noté una puerta en el techo, una que conducía hacia abajo. La idea de que pudieran subir por ahí me heló la sangre. Mi cuerpo se paralizó. Mierda, mierda, mierda. Tengo que tranquilizarme. Deja de pensar estupideces. Comencé a inhalar y exhalar lentamente, obligándome a recuperar el control. Poco a poco el temblor cesó. Me puse de pie con cuidado, procurando no hacer ruido, y avancé hacia el borde del techo. Lo que vi confirmó mis peores temores. Una horda de infectados me rodeaba. Estaba seguro de que solo unos pocos me habían visto. ¿Cómo era posible que los demás supieran exactamente dónde estaba? Ahí estaban, mirándome fijamente, gruñendo, con los brazos extendidos como si pudieran alcanzarme, aunque aún hubiera una buena distancia entre nosotros. Retrocedí instintivamente y terminé cayendo de espaldas al suelo. Mi mente estaba en blanco. No sabía qué hacer. Revisé la hora en mi celular. Ya casi era mediodía. El sol estaba justo encima mío, todavía soportable, pero sabía que en cuestión de minutos el calor se volvería intenso. Y ahí arriba no tenía dónde esconderme. Me acerqué a la puerta del techo y giré la perilla con desesperación. Cerrada. Como era de esperarse, saqué mi cuchillo pequeño y metí la punta en la cerradura. No tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, pero no intentarlo era peor. Pasaron varios minutos y no logré absolutamente nada. Entonces lo recordé. Tenía un tío que abría puertas con una tarjeta de crédito. Me había sacado de apuros más de una vez cuando regresaba de la prepa sin llaves. Me explicó cómo lo hacía, más o menos, aunque jamás lo había intentado yo mismo. El problema era obvio, no llevaba la billetera encima. Rebusqué en mi mochila buscando algo que pudiera servir como reemplazo, pero nada. Miré alrededor. Había botellas tiradas, algunas de vidrio, otras de plástico. Quizá funcionaría. Tomé una botella de plástico y la corté con el cuchillo hasta obtener una especie de lámina flexible. La introduje por la rendija entre la puerta y el marco, deslizándola con cuidado hasta llegar a la altura de la manija. No voy a mentir, estuve casi una hora así. Las manos me dolían, el sudor me caía por la frente y no tenía del todo claro qué estaba haciendo. Pero no tenía opciones. Poco a poco sentí que empezaba a entender el movimiento, a encontrar el ángulo correcto. Y entonces, clic. El sonido más hermoso que había escuchado en el día. Y la puerta se abrió. Di gracias, muy en el fondo, por vivir en un país tercermundista. Saqué una linterna de mi mochila y alumbré hacia el interior. El haz de luz reveló una escalera metálica en espiral que descendía hacia la oscuridad. Abajo se distinguía otra puerta, también de metal. Bajé con cuidado, haciendo el menor ruido posible. Para mi alivio, el seguro estaba por dentro. Así que la abrí sin dificultad. El interior de la tienda estaba completamente a oscuras. Avancé despacio, apuntando con la linterna a cada rincón, esperando encontrar algo. Pero no vi movimiento alguno. Solo estantes vacíos, productos tirados, cajas abiertas y ese silencio pesado que parecía observarme. Revisé una y otra vez, conteniendo la respiración como si pudieran escucharme, hasta que estuve seguro de que me encontraba solo. Entonces, por fin, pude soltar el aire. Di un gran suspiro de alivio. Aproveché que estaba ahí dentro y tomé algo de comida.
No llevaba mucho en la mochila y no sabía cuándo volvería a encontrar un lugar así. Del refrigerador saqué una bebida energética. Aún estaba fría. La abrí con manos cansadas y di un trago largo, sintiendo como el líquido me bajaba hasta el estómago. Me dejé caer al suelo, recargado contra un estante, y apagué la linterna por un momento. En la oscuridad, solo escuchaba mi respiración y el latido acelerado de mi corazón. Miré a mi alrededor como observando el aprieto en el que me había metido. Parece que estoy a salvo por el momento. Pero una idea no dejaba de martillarme la cabeza. Estoy atrapado aquí.